Hadin gatahu, tegi pefi, tegi hoki. Nuya maga continuaga na curso de sociología jurídica, pero en línea, en línea. Nunagena Kutarsheni. Hola a todos. Hoy vamos a continuar, hoy voy a continuar el curso de sociología jurídica en línea y este es el quinto video que se está realizando. En la sesión anterior estuvimos platicando respecto de la herencia que brindó el pensamiento de la Ilustración, el pensamiento renacentista, y cómo este se fue construyendo a lo largo de ciertos conceptos. Habíamos establecido cómo los griegos son una base, posteriormente los romanos, después el pensamiento cristiano y el pensamiento renacentista. Estuvimos exaltando algunos autores, sobre todo a San Agustín, con la división otra vez en las clases sociales, a Montesquieu, que más que la división de los tres poderes, rescatamos el Montesquieu sociológico y sus cartas persa, o las últimas partes de El espíritu de las leyes, en donde identificamos cómo el espíritu de las leyes está o es en torno al alrededor cultural o las formas de organización propias que tiene el pueblo. De Jean-Jacques Rousseau rescatamos otra vez el contrato social, pero el contrato social como una forma de establecer un colectivo y de definir un pueblo. Esta situación de la membresía o de la pertenencia, lo volvemos a comentar, había sido ya expuesta desde la época de los romanos con el Ius Gentium y con el Ius Civile. Por otra parte, una vez que identificamos que tenemos un colectivo, que tenemos una unidad, nos centramos sobre todo en el pensamiento de Jean Bodin o Juan Bodino sobre la soberanía. La soberanía como la potestad que tiene la colectividad, la soberanía como el poder que tiene el pueblo, la soberanía como la posibilidad de decidir de manera interna y externa sin la presión de ninguno. De cierta manera estuvimos platicando sobre la herencia de Hobbes en torno a la creación de un ente o supraente alrededor de este pueblo, que algunos lo identifican con esta figura como malévola de come hombres, algunos lo identifican como esta figura o este superente que a veces le denominan el Leviatán. Nosotros habíamos propuesto realizar el análisis de algunos de los textos que para mí son centrales en la construcción de este pensamiento. Los vamos a revisar desde el siglo XV hasta el siglo XIX y nos van a permitir ir dándole sentido cómo la historia de Occidente, cómo el pensamiento de Occidente está cimentado sobre estas bases. Está cimentado sobre una historia de Estado o la teoría del Estado, y este se tiene que ir conformando a partir de la imposición en algún momento del derecho de conquista o del derecho de guerra. En un primer lugar, sugerimos que pudieran revisar El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Este es en una editorial Porrúa, entonces pues es una editorial sencilla. Me parece importante señalar que Maquiavelo ya identifica la presencia de una figura de un Estado todavía en el pensamiento monárquico, y a la luz de las revueltas que suceden en Europa le manda una carta al príncipe con la finalidad de que éste pueda ser escuchado. Maquiavelo en este momento, sus aportaciones hacia la sociología jurídica es que identifica, una vez que ha comparado otra vez todas las lecturas griegas, otra vez todas las lecturas romanas, otra vez todo el pensamiento de conquista que hubo en este proceso y las formas en que se institucionalizó el poder, como a partir del ejercicio de ciertos factores o de la determinación clara y objetiva sobre ciertas problemáticas que se van teniendo con la población, es importante llegar a la dominación de esta para no ser dominados. Hay algunas partes que me parecen muy
muy resaltables. Identificamos que él va describiendo de cierta manera cómo es la forma monárquica en torno a la capacidad que tenga de herencia el príncipe o la capacidad que tenga para adquirir el derecho de herencia aún no formando parte de la familia. Me parece que es importante la manera en cómo va explicando la manera en cómo se va a enfrentar una autoridad o una figura de poder ante ciertas guerrillas o ante ciertas poblaciones que intenten generarle conflicto. Estas no las hizo de manera propia, vuelvo a insistir que lo estuvo leyendo, y algunos autores lo han señalado como lo maquiavélico. A mí me gustaría que nada más leer una pequeña parte de este Maquiavelo. La verdad es que como que no me gusta mucho, no soy de esta idea, pero sí voy a leer algo. Luis cometió, pues, 5 faltas. Aniquiló a los débiles. 2. Aumentó el poder de un poderoso en Italia. 3. Introdujo en ella a un extranjero más poderoso aún. 4. No se estableció en el territorio conquistado. Y 5. No fundó colonias. Se observa claramente cómo tiene un pensamiento claro hacia cómo va a mantener su propiedad, hacia cómo va a mantener el control, cómo debe de ir estableciendo tributos, cómo debe de ir sujetándose con los otros factores reales de poder que vamos a revisar un poquito más con La Salle. Y pues creo que este libro se lee bastante en la Facultad de Derecho o en la Facultad de Especialización de nuestros servidores públicos, y por eso tenemos estos problemas. En un segundo lugar, a mí me gustaría hablar de los indios de México y Nueva España de Fray Bartolomé de las Casas, sobre todo en la parte relacionada hacia las instituciones. Este es la editorial Porrúa, entonces pues también pareciera que está escrito a como lo hizo Bartolomé. De la parte de las instituciones, a mí me gustaría rescatar algunas cosas que voy a leer, sobre todo en el capítulo 212 sobre la organización judicial. Había otro juez después del presidente superior, que era justicia mayor. El nombre de aquel oficio, Tacatecotl, y su oficio era cognocer de todas las causas civiles y criminales. Tenía por asesores y acompañados otros 2, uno de los cuales llamaban Acoguanot, el cual era como alguacil mayor, y al otro Tlayotlac. Había casas de audiencia para ello dedicadas, tenían sus porteros, oían con gran atención y gravedad. En la audiencia tenía por nombre Tlazontecoya, y la sentencia Tlazontelistle, y así podemos decir que Tlazontecoya significa el lugar donde se pronuncian las sentencias, Tlacocenistli. La justicia era ejecutada por el Cuahuanoch, que era el alguacil mayor, por sus propias manos. El que le manifestaba era Tecpoitl, conviene saber el pregonero, cuyo oficio era de gran honra y autoridad, porque decían al pueblo la voluntad del rey. Dentro de las instituciones me parece importante resaltar cómo Fray Bartolomé de las Casas identifica en el Nuevo Mundo, en la Nueva España, en el México Tenochtitlán, un conjunto de instituciones que pudieran parecerse un poco a lo que se refiere a la justicia o la administración de la justicia en el Viejo Mundo. Voy a resaltar ahora la parte de los testigos. Los testigos pocas veces se hallan falsos, porque no osan decir otra cosa sino la verdad. Lo uno, por temor de la tierra, por la cual juraban como por cosa divina, y la forma de juramento era poner el dedo en la tierra y luego allegarlo a la lengua, como si dijeran: por la diosa tierra, oh divina tierra, que nos sustenta y mantiene, que diré verdad. Lo otro, por miedo a los jueces, los cuales eran muy solícitos,
Isótiles en interrogarlos, y cuando algunos hallaban falsos, terriblemente los castigaban. Entonces, de lo que hemos estado platicando, pues se identifica de que había testigos, de que había un alguacil mayor, de que había un verdugo, de que había un pregonero o que había un actuario, de que había niveles en cuanto a los procedimientos, en cuanto a niveles jerárquicos. Había un lugar donde se expedían sentencias y había sentencias. Pero una de las cosas que también me interesaría resaltar bastante es que también existían términos. Podían, empero, prender a todos los delincuentes y examinar los pleitos y causas arduas, las cuales guardaban para los ayuntamientos generales, que se tenían de 4 en 4 meses de los suyos, que eran de 80 en 80 días. En este término venían sin faltar todos los jueces a la ciudad y cabeza del reino, y allí se juntaban todos delante del rey, que solo presidía, y se hacían consulta general, donde se determinaba y sentenciaba todos los negocios y pleitos y arduos y criminales. Llamaban esta congregación Nayautli, que quiere decir la plática y consulta de 80 en 80 días. Entonces, obviamente, los procesos de cosmovisión y el proceso de entendimiento del universo que tenían alrededor de los calendarios se veía reflejado en su sistema normativo. Por último, la parte más bella que yo creo que existe, en cada sala, es decir, donde se expedían las sentencias, estaban con los jueces un escribano, o por mejor decir, pintor, que servía de escribano diestro con sus pinturas o caracteres. Las personas que trataban pleitos, y las causas y demandas y testigos, y lo que se concluía y sentenciaba ponía por memoria. El Señor y los jueces no daban lugar a que hubiese dilación ni más juicios de los que estaba ordenado, y a lo más largo los pleitos de mucha importancia se concluían en la consulta de 80 días, que llamaban Napanayautli, que luego se dirá, como ya se citó. Cabe resaltar que Fray Bartolomé de las Casas, que escribió la historia general de las Nuevas Indias, que escribió Los Indios de Nuevo México, es uno de los pioneros también en que se considera como de los derechos humanos. Es una de las personas que habíamos considerado en mi característica propia, lo que se refiere a una persona filántropo. Evidentemente es un elocuente, un principiador de lingüista, un principiador de la historia, de la microhistoria, de la historia de los vencidos, fue un abogado, estuvo a favor de las situaciones injustas y señalamos. Ahorita no tengo mi libro de Ferdinand Lasalle, bueno, con esta parte concluyo esto. Entonces, hemos revisado El Príncipe en torno a los modos occidentales de mantener el poder y controlar lo que es un Estado. Hemos revisado Bartolomé de las Casas en torno a las instituciones propias, es decir, la descripción de las instituciones que existían en la Nueva España hasta antes de la implementación del sistema castellano. Y por último me gustaría hacer una reflexión en torno a lo de qué es una constitución de Ferdinand Lasalle. Este ya es un texto tardío, podemos describirlo todavía en el siglo XIX, en 1862, en una serie de conferencias que estaba dictando Ferdinand Lasalle. Al parecer algunos lo identifican más a esta persona como el padre de la sociología jurídica, porque ya hace una descripción conceptual en torno a los fenómenos reales de poder y la diferenciación entre lo que es una hoja de papel y lo que son los factores reales de poder. A algunas personas no les gusta en el derecho porque consideran que es completamente sociológico, pero pues me parece que es pertinente volver a establecerlo. En 1862 estábamos en una oleada del positivismo jurídico, tanto napoleónico como en todos los países occidentales, con la pretensión científica de elevar el derecho. No obstante, todavía nos encontrábamos en una situación imperialista o de reinos
tanto en América Latina, evidentemente en África, evidentemente en Asia, en donde se justificaba la imposición de los mismos. Quiero señalar que en estos tres autores existe una situación relacionada a la guerra y a la conquista. De hecho, el derecho es así, guerra y conquista. Entre la Constitución, me parece que es importante cuando señala Ferdinand Lasalle que se trata de un documento impreso, que se trata de un documento expreso, que se trata de un documento que realiza una institución encargada de realizar esto, o una institución que se conforma con la finalidad de generar una constitución. Para mí es central cuando establece tres situaciones sine qua non. Que la ley fundamental sea una ley que ahonde más que las leyes corrientes, como ya su propio predicado de fundamental indica. Es una situación primaria, de ahí van a emerger grandes cosas. De hecho, esta situación después la vamos a estar observando con una figura de triángulos, 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 triadas que nunca se nos va a quitar. Segundo, que constituya, pues, de otro modo, no merecería llamarse fundamental. El verdadero fundamento de las otras leyes, es decir, la ley fundamental, si realmente pretende ser acreedora a ese nombre, deberá informar y engendrar las demás leyes ordinarias basadas en ellas. La ley fundamental, para hacerlo, había, pues, de actuar e irradiar a través de las leyes ordinarias del país. Me parece que alguien como que de nombre con K alguna vez leyó a Lasalle y por eso también le permitió generar una buena postura. En realidad el nombre con K, que es nuestro santo padre Kelsen, no está tan peleado. Él escribió de la sociología jurídica bastante, hasta dedicó un capítulo dentro de su teoría pura del derecho. No habla tan bien, pero dedica algo. Tercero, para que las cosas tienen un fundamento, no son como son por antojo, pudiendo ser también de otra manera, sino que son así porque necesariamente tiene que ser. El fundamento que responden no les permite ser de otro modo. Solo las cosas carentes de un fundamento, que son las causas causales y fortuitas, pueden ser como son o no de otro modo cualquiera. Esta situación autopoyética que genera del derecho pues nos permite englobarnos en una teoría pura. Sin embargo, a lo largo del texto nos va presentando otros escenarios en donde nos permiten balbucear un poco en torno a la amplitud de nuestra Constitución, sobre todo cuando los presenta como los factores reales de poder. Los factores reales de poder en este entonces todavía estoy diciendo que se trata de la monarquía. La monarquía relacionada con la corona de los reyes, con el gran reparto de las tierras en torno a una gran persona y que todavía no se quitaba. En 1862, en 1859 todavía teníamos de visita en Querétaro a Maximiliano de Habsburgo y lo matamos. B. La aristocracia. Digamos que de esto se tratan de esos grandes nobles herederos de un reino antiguo, herederos de un linaje antiguo, herederos de ciertos conquistadores que obtuvieron favores y que ahora se ven favorecidos por algún tipo de mérito extraoficial, generalmente situado en la conquista. La gran burguesía. En este entonces estamos ya en el final de lo que se puede considerar el feudalismo, y el feudalismo y la transición al capitalismo tiene que ver con la transición de aquellas personas que tenían los modos y medios de producción. La burguesía adopta ciertos papeles, ciertos roles, se apropia de ciertos elementos que le permiten producir y llegar a ser autónomos e independientes tanto de un rey como de un estado. Esta burguesía llega a verse cada vez más cimentada en las personas que pudieron adquirir y acumular mayores medios o mayores formas de seguir con la producción.
Los banqueros, por supuesto. Estábamos en algún momento en la Europa, en el viejo mundo, en el que si bien ya estaban ellos, según en la época moderna, todavía estaban continuando con una situación de rapiña y voracidad, sobre todo con los usureros, con los mercaderes, con los pequeños burgueses, con los aristócratas, que empiezan a identificar en algunas personas la capacidad de liquidez para prestar. Aquí en este momento también ya nos estamos enfrentando ante la cuña de monedas. Las monedas siempre han existido, de hecho, dale a César lo que es del César. Cuando venden a Jesús dan monedas, entonces